Espera que ahí arranca a grabar. Ahí está. Respecto a lo que me decían sobre la constricción primaria, básicamente esto está relacionado, Dani, con la estructura que tiene un cromosoma, ¿sí? En el caso de los cromosomas, que eso está, esperen que les voy a compartir directamente Power para no tener que buscar un cromosoma yo. Esperen, comparto el Power, así podemos ver directamente del Power lo que les quiero mostrar. Ahora les presento. A ver, ahí vamos a la parte de los cromosomas. Fíjense, en el caso de los cromosomas, tienen una estructura, por más que existen distintos tipos de cromosomas, tienen una estructura todos que es más o menos como semejante, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay partes del cromosoma que se comparten. Por ejemplo, nosotros vemos esta imagen, nosotros tenemos, bueno, este cromosoma que tenemos acá, como está formado por dos cromátides, acá tengo una cromátide y acá tengo otra cromátide, podemos decir que es un cromosoma doble. No siempre los cromosomas tienen esta forma, ¿sí? En el caso de que los cromosomas sean dobles, ahora lo vemos, Agu, ahora te lo explico. En el caso de los cromosomas dobles, las dos cromátides tienen que irse en un punto, y ese punto se llama centrómero. El centrómero, que es una constricción primaria, es el punto a donde yo uno las dos cromátides hermanas en el caso que tenga un cromosoma doble. Como les decía, en los cromosomas simples eso no pasa. Es decir, si yo observo, por ejemplo, un cromosoma, hoy día está trabadísimo. Si yo observo, por ejemplo, un cromosoma simple, fíjense, un cromosoma formado por una cromátide, no tengo el centrómero. Entonces, en el caso de yo tener un cromosoma doble, sí aparece este centrómero, que es una constricción primaria que me une, básicamente, las dos cromátides. Ahí me preguntaban el tema de las mutaciones puntuales. Bien, antes que veamos los de las mutaciones puntuales, ¿alguna duda del proceso de la condensación del ADN, de cómo el ADN se va condensando hasta formar el cromosoma? Este proceso que vimos de que se parte de la cromatina, intervienen las histonas. ¿Eso se entendió bien? Una consulta. Vio que Dime tú. dice que está el cromosoma está hecho por proteínas histona y no histonas. ¿Cuáles son las no histonas? Es que en realidad hay muchas, no hay un solo tipo de proteína no histónica. Lo que pasa es que la diferencia es que las proteínas no histónicas no intervienen en el proceso de compactación del ADN. En este proceso que hemos visto acá, que ustedes tienen, en este proceso que hemos visto acá, donde ustedes van condensando el ADN, principalmente intervienen las proteínas histónicas, que son estas 5 tipos de proteínas que yo les mencioné, la H1, la 2A, la 2B, la 3 y la 4. Entonces, pueden haber otras proteínas, de hecho las hay, que son no histónicas, pero no intervienen de igual manera en el proceso de condensación del ADN, porque no participan en el nucleosoma, que sí participan las histónicas, porque las histónicas quedan en el centro del nucleosoma y el ADN las rodea, le da 2 vueltas a cada nucleosoma. ¿Qué me iban a preguntar? ¿Alguien iba a preguntar algo y no preguntó sobre esto? Ese proceso No, no lo... eso de Dani, que Dime. eso que podías explicar, si podías explicar así en general el proceso de que está en la imagen, que no me salía ahora, proceso ADN. de condensación del ADN, eso, Miren, en general. Tipo. perfecto. Belu, ¿tu pregunta era la misma?
¿Siete Sí. bits? Bien. Miren, en el caso de... ahí está. No, hoy día el Meet anda bien. Fíjense, para poder empezar a hablar de la condensación, tenemos que primero empezar a hablar de las proteínas que van a intervenir, como les dije recién. Nosotros, en el ADN, lo podemos encontrar en estado de cromatina o en estado de cromosoma. Sigue siendo ADN. Lo que pasa es que está en distintos estados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo lo encuentro en estado de cromatina, el ADN, es como si fuera un ovillo de lana, como si fuera una maraña, hebras de ADN. Ahora, si yo lo encuentro como cromosoma, yo lo veo con una forma, que es la que acabamos de ver, que es como si fuera una cruz, o también puede ser un cromosoma simple. Pero para llegar a ese proceso de condensación, es decir, partiendo de hebras de ADN hasta llegar a un cromosoma, tiene que haber un proceso en el medio. Ese proceso es la compactación o la condensación del ADN. En ese proceso intervienen, como les decía recién, las proteínas histónicas, que son estas proteínas que ustedes tienen acá en el centro, que las tienen pintadas de colores, azul, verde, rojas, amarillas. Estas proteínas, que son 4, se ubican en 8 alrededor, vendría a ser en el centro del nucleosoma, y alrededor lo rodea el ADN. Entonces, hay 4 tipos de histonas, lo que pasa es que tenemos la H2A y la 2H2B, entonces hacen 5 tipos de histonas, pero dentro del nucleosoma yo tengo 8 histonas. ¿Sí? Fíjense que por eso hay 2 bolitas verdes, 2 azules, amarillas. Entonces, repito, existen 5 tipos de histonas distintas, pero formando parte del nucleosoma hay 8. Y se rodea de 2 vueltas del ADN. Y hay una histona, que es la histona 1, que es la tubular, que queda por fuera del nucleosoma. Entonces, estas histonas tienen una carga positiva y el ADN que lo rodea 2 veces tiene una carga negativa. Este es el primer nivel de compactación. Esta estructura entera se llama nucleosoma. Entonces, a partir de acá empieza como a cada vez condensarse un poco más, a haber otro nivel de compactación o de condensación. Fíjense, estos nucleosomas se van a ir disponiendo en forma regular, unos separados de otros. Y van a estar unidos por el ADN. ¿Qué quiere decir? El ADN da 2 vueltas y une con el otro nucleosoma. Da 2 vueltas y une con el otro nucleosoma. Entonces, esta fibra es como si fuera un collar. ¿Por qué le llamamos cuentas de collar? Porque si ustedes se imaginan como si estos fueran perlas, ¿sí? Cada una de estas son las perlas o las cuentas del collar y la cadena es lo que los va uniendo. En este caso es el ADN. Estas fibras se juntan de a varias y me forman esto que ustedes ven acá, que es una fibra de 30 nanómetros de diámetro. Y estas fibras adoptan una forma de bucles, que es esto que ven acá. Una vez que yo tengo el bucle, lo que pasa es que estos bucles se juntan todos y forman espirales, que son los que ven acá. Y finalmente termino formando el cromosoma. Recuerden que cuando nosotros condensamos nuestro ADN, nos formamos un cromosoma. Nosotros, cuando condensamos nuestro ADN, formamos 46 cromosomas, que se encuentran de a 23 en pares. Es decir, tengo 23 pares, 23 por 2 te da 46. Quiere decir que cuando nosotros, los seres humanos, compactamos nuestro ADN, es decir, condensamos el ADN, no nos queda un solo cromosoma en la célula, sino que nos quedan 46, que están ubicados de a 23 pares. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Siempre? No. Esto va a pasar, la célula va a condensar su ADN cuando la célula se tiene que dividir. Es decir, yo no lo voy a hacer siempre a ese proceso. No es que la célula todo el tiempo condensa el ADN porque le pinta, sino que lo hace solamente cuando esa célula tenga que entrar en un proceso de división celular, que puede ser una mitosis
o puede ser una meiosis, que lo vamos a ver la unidad que sigue. La vamos a empezar el jueves. Entonces, este proceso se hace cuando la célula se está por dividir, porque yo necesito transformar la cromatina en cromosomas para que cuando divido el material genético quede parejo. Porque ¿cómo hacen para una maraña de hebras dividir la pareja? No se puede. En cambio, si yo tengo estructuras parejas, puedo dividir, por ejemplo, 23 y 23, si tengo 46 cromosomas. Entonces puedo dividir el material genético en forma pareja. Entonces, repito, el proceso de condensación este que están viendo se va a hacer cuando la célula se esté por dividir. Si no, el ADN va a estar en estado de cromatización. ¿Se entendió? Sí. Bien. Profe, Ahora, Sí, se entiende. dime tú, alguien me iba a preguntar, Agus. ¿ese cuadrito en qué página está? Porque no lo encuentro. Hay una tarjeta, espera, ya te lo busco. O no sé si está en el cuadernillo. Vos decís el cuadrito de los pasos. Claro. Bien, ya te digo. Ya que lo busco porque ya no me acuerdo cuando lo hice. Está en la página 22 del apunte. Ahí está, en el apunte de clase está, no en el cuadernillo. En el Sí, sí, ahí lo encontré. en la página 22. Gracias, Mica. Gracias. Creo que vos me lo dijiste, Mica, ¿verdad? Sí. Bien. Fíjense. Sí, sí, de hecho sí. De hecho, sobre todo, te explico. Bueno, no les quiero adelantar mucho porque pero, por ejemplo, si se pueden ver todos, depende del microscopio. Pero, por ejemplo, generalmente hay un estudio genético que se llama cariotipo, que es donde uno le analiza a esa persona en particular los cromosomas, ¿sí? Básicamente porque le querés analizar, por ejemplo, si esos cromosomas tienen alguna alteración. Que ya vamos a ver en genética que los cromosomas pueden perder un brazo, pueden partirse a la mitad, puede que en algún par de cromosomas en vez de haber dos haya tres. Entonces, si yo a una persona le quiero hacer un estudio genético, lo que se hace es se analizan los cromosomas de esa persona. Y eso generalmente se hace en una etapa puntual del ciclo celular que se llama metafase. No se asusten porque lo vamos a ver en la unidad que viene a eso. Pero lo contesto porque me lo preguntaron recién y se pueden ver al microscopio los cromosomas. Por eso es que lo estoy contestando. Me preguntaron por las mutaciones puntuales. Bien, esperen que deje de presentar este y vamos a lo de mutaciones. Espérenme. Que les comparte el otro PowerPoint. Chicos, mientras voy cargando esto, les pido un favor. Aquellos que no hayan hecho la encuesta que les mandamos, por favor, les pido si la pueden hacer. Esta encuesta nos sirve a nosotros para poder ver qué se puede mejorar, qué se puede hacer, qué es necesario aplicar, qué nos sirve, qué hay que aumentar. Entonces necesito, por favor, que todos aquellos que no hayan hecho la encuesta aún, porque hay varios de esta comisión que no lo han hecho todavía, que por favor, porque no es que nos salga quién lo hizo, sino que la cantidad de alumnos, ¿sí? Me dice 8 alumnos y ustedes no son 8, claramente. Entonces, recuerden que son anónimas, que yo no sé quién los contesta, simplemente me sale la cantidad de alumnos por comisión que la hace. Bueno. Profe, No, a mí tampoco me llegó la encuesta. ¿no les A mí llegó? tampoco. No, Ahora, No, profe. bueno, ahora le voy a decir a la Gise que se las vuelva a mandar porque se las mandó en forma individual a ella. A ver, esperen que se las mando yo, a ver si... Aguántenme un minuto. Miren, se las voy a copiar en el grupo así el que no la ha hecho la puede hacer ahí, por favor. Todos aquellos que no la han hecho, la hacen. Por ti. Ahí está, ahí la envió el Jero también. Bueno,
Porfi, les pido que no, que los que no la han hecho la hagan, porque eso nos permite a nosotros ver qué hay que mejorar, qué hay que sacar, qué hay que aumentar. Entonces, bueno, si ustedes no nos lo dicen, imagínense que nosotros venimos de un 2019 para atrás, que fue todo presencial, un 2020 que fue todo virtual, y ahora un 2021 que es semipresencial. Entonces, claramente no siempre se pueden usar las mismas herramientas. Entonces, por eso necesito que, de alguna manera, por favor, respondan la encuesta con honestidad, porque son anónimas, pero que por favor las respondan para ver qué hay que mejorar. Bien, ahora sí, vamos a lo de las mutaciones. ¿Están viendo el power de mutaciones? Sí. Sí. Fíjense, nosotros tenemos distintos tipos de mutaciones. Es importante que entendamos que no siempre las mutaciones las vamos a ver reflejadas en algún cambio. ¿Qué quiere decir esto? Una mutación puntual es cuando sustituyo un nucleótido por otro. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que había un codón en donde yo tenía que encontrar, por ejemplo, como les dije, les conté de la anemia, donde en ese codón yo tenía que encontrar, por ejemplo, miren, tendría que haber tenido una proteína que tiene ácido glutámico como aminoácido. ¿Por qué? Porque ese ácido glutámico es el codón que codifica para el ácido glutámico es guanina, adenina, guanina. ¿Sí? ¿Qué pasó? Para yo poder tener este codón en el ARN mensajero, vamos a repasar este proceso. En el ADN, yo tendría que haber tenido este ADN, fíjense. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Hubo una mutación. Entonces yo, en este ADN, se produjo una mutación, cambié un nucleótido. Entonces cuando obtuve el ARN mensajero, no decía guanina, adenina, guanina, era guanina, uracilo, guanina. Y eso ya no me codificó para el ácido glutámico, me codificó para la valina, que es otro aminoácido. ¿Qué generó esto? Que la proteína, que se llama hemoglobina, que forma nuestros glóbulos rojos, no fuera normal, no tuviera una estructura normal. Miren la forma que tendría que haber tenido la hemoglobina y miren la forma que tiene. Esto hace que el glóbulo rojo se rompa más fácilmente y entonces la persona tenga una anemia. Hay como una idea de que solamente la anemia puede ser por carencia de hierro, lo cual no es así. Hay muchos factores de una persona por los que una persona puede desarrollar una anemia, y en este caso es una cuestión genética. Cuando ahora veamos genética dentro de 2 unidades, van a ver que esto es una alteración genética, es una enfermedad monogénica. Entonces, esta persona claramente nunca se va a curar, no tiene cura. No es que le dure un ratito y después se le va, toma hierro y se le va a pasar. Esto no es así, porque no, su anemia no es a causa de un déficit de hierro, sino que es una causa de una mal estructura de la hemoglobina que tienen sus glóbulos rojos. ¿Y por qué tiene mal la estructura? Porque tiene una mutación puntual. Entonces, como hubo una mutación puntual, fíjense, la mutación puntual está acá. Eso hizo que en el ARN mensajero se formara otro codón. Y ese codón ya no me codifica para lo mismo que este, me codifica para aminoácidos distintos. Esto es el ácido glutámico y esta es la valina. Entonces ya la mutación en este caso sí influyó. ¿Entiende? Sí se produjo un cambio. En este caso, una enfermedad. Entonces se llama mutación puntual cuando yo tengo una mutación en un nucleótido en particular. ¿Entiende? A eso se le denomina mutación puntual. ¿Se entendió? Sí. Bien, bueno. Ahora, ayer estuve repasando con las que estuvieron. Antes que siga, ¿alguna duda más de los videos que yo les mandé? De los que les mandé recién, de cromosomas o de mutaciones. ¿No? Bien. Ayer estuve repasando con los chicos que vi ayer un poquito el proceso de la síntesis de proteínas.
que creo que es un proceso que les ha costado bastante. Es un proceso que yo les mandé los videos, les mandé el video de transcripción, les mandé el video de traducción la semana pasada. Ayer las que estuvimos repasando el proceso. No sé de acá cuántos estuvieron, pero creo que a varios los vi ayer. Y estuvimos repasando un poco el proceso de síntesis proteica. A los que han estado ayer, bueno, lo van a tener que volver a escuchar al proceso, pero me interesa para los que no estuvieron ayer conmigo, que puedan volver a repasar un poquito ese proceso, porque sé que les ha costado bastante el proceso de síntesis de proteínas, ¿sí? Porque como que no entienden las distintas etapas. Entonces ahora vamos a repasar un poquito ese proceso. Para los que estuvieron ayer conmigo, fueron las dos, ¿se entendió un poco mejor el proceso ayer, cuando lo vimos? El de síntesis de proteínas. Buenísimo. Buenísimo. Bien. Ahora voy a compartirles un mini power que hice, porque vamos a ir viendo un poquito este proceso de síntesis de proteínas. A ver. Vamos a empezar por aclarar algunas cosas. Primero, chicos, el proceso de la síntesis de proteínas, yo lo podría dividir, ahora te explico, Dai. Aguantame que llegue ahí y te explico. El proceso de síntesis de proteínas, yo lo podría dividir como en etapas, ¿sí? Yo lo podría dividir en una transcripción, un procesamiento o maduración del ARN mensajero y una traducción. Son como los 3 pasos que necesito para poder sintetizar proteínas. Ahora, el primer paso de esto es lo que tenemos acá. Esperen que me parece que no. Aguántenme, comparto así su puntero. ¿Están viendo el puntero ahí? Sí. Bien, fíjense. Sí. Este paso que ustedes tienen acá es la primera etapa, que se llama transcripción, que es el proceso por el cual, a partir de la hebra del ADN, que es esto que tiene pintado acá de celeste, gris, como lo quieran llamar, yo voy a obtener una cadena de ARN mensajero, que es esto que tienen acá pintado de amarillo. ¿Quién va a ir haciendo esto? La ARN polimerasa. Esta es la enzima que se encarga del proceso de transcripción. Es una enzima que lo que hace es, usa como molde una de las cadenas del ADN, fíjense esta cadena, y lo que hace es sintetizar una hebra de ARN mensajero. Entonces, donde hay adenina, pone guanina, donde hay citosina, perdón, uracilo, donde hay citosina, pone guanina, donde hay guanina, citosina, y así sucesivamente va sintetizando la hebra de ARN mensajero. Siempre esta hebra que va sintetizando, la sintetiza en sentido 5', 3', es decir, en el mismo sentido que sintetiza la ADN polimerasa 3 en el proceso de replicación. ¿Pero qué diferencia tiene esta enzima ARN polimerasa con la ADN polimerasa? ¿Qué diferencia tiene? ¿Esta no necesita cebador? ¿Puede ser? Una, no necesita cebador, perfecto, que esa es una de las características que tiene la replicación, que mi ADN polimerasa 3, para empezar a actuar, necesitaba un cebador, que era un fragmento de ARN. ¿Qué otra característica tiene esta? No corrige errores. Muy bien, no me corrige errores. La ADN polimerasa 3 sí lo hacía. Otra característica más que tenga. ¿Qué otra característica más tiene, además de no necesitar cebador? Y no corregir errores, que está todo muy bien. A ver, ¿qué piensan? Fíjense, el sentido es el mismo sentido que hace la polimerasa 3. O sea, que sintetiza en el mismo sentido que sintetiza la ADN polimerasa 3. 5',
3'. Otra de las características que tiene esta ARN polimerasa es que no es como la ADN polimerasa que de las dos cadenas te sintetiza una hebra complementaria. ¿Se acuerdan que en la replicación del ADN, de cada hebra del ADN yo obtenía una complementaria? Acá no. Acá, de una sola hebra de ADN, yo sintetizo una cadena de ARN mensajero. Entonces, una sola cadena del ADN la usa como molde. Y de ahí hace la molécula de ARN mensajero. Este ARN que acabo de sintetizar, anótenlo grande así, se llama ARN mensajero inmaduro. Todavía no le he hecho nada. No le he modificado nada. Por eso le llamamos ARN mensajero inmaduro. ¿A dónde se produce este proceso de la transcripción? ¿La membrana nuclear? En el núcleo. En el núcleo se produce. Ahora, una vez que yo tengo este ARN mensajero inmaduro, que tengo acá, me preguntaba la Dai recién el tema de la caja Tata. ¿Qué era la caja Tata? Que me preguntaba. La caja Tata se llama Tata porque es un lugar donde tengo timina, adenina, timina, timina, adenina, 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 por eso se le llama caja Tata. Y es el punto a donde comienza la transcripción. De toda la molécula de ADN, comienza la transcripción en un punto en particular, que se le denomina caja Tata. ¿Se entiende, Dai? Creo que vos me preguntaste recién. ¿A dónde estaba? Sí, creo que... Bueno, es el lugar a donde se indica que debe comenzar el proceso de transcripción, este proceso que estamos viendo ahora. Una vez que yo obtuve mi ARN mensajero, se viene el segundo paso para la síntesis de proteínas, que es el procesamiento del ARN mensajero o maduración del ARN mensajero, que consiste en 3 etapas. Por un lado, en el extremo 5', yo le agrego un CAP. Por otro lado, en el extremo 3', le agrego una cola de poli A. ¿Qué significa esto? Le agrego entre 200 y 250 nucleótidos de adenina. Adenina, 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 adenina. ¿Alguien se acuerda para qué servía el CAP? El casquete este que le agrego en el extremo 5. Para que le permitan ingresar al ribosoma, sería como una llave. Muy bien. Una, le permite unirse al ribosoma. Y 2, lo protege de la degradación. ¿Y para qué servía la poli A? Esta cola de muchas adeninas que hay. ¿Para qué servía? Para ¿No eran las estabilizarlo. que formaban un codón? No, son las que lo estabilizan. Muy bien. Y el tercer proceso se llama corte o empalme o splicing. Profe, ¿cómo sería por qué lo estabilizan? Porque en el video que nos mandó ayer, la cola de polía servía para que las ARNasas degradaran esta cola si podía llegar a la ARN en el ribosoma intacto. Por eso decimos que como que lo estabiliza. Es como que engaña la cola poliar. ¿Entiendes? Por eso lo estabilizás. Porque es como que lo engaña. Para que no sea atacado, para estabilizarlo a la cola poliar. Vos que me estabas diciendo que los codones, alguien me dijo ahí los codones están acá. Los codones están en el ARN mensajero, pero no forman parte ni del CAP ni de la poli A. Es decir, los codones están en el medio. De hecho... Sí, me equivoqué. Me equivoqué. No pasa nada, si estamos para aprender, chicos. Así que pregunten lo que quieran. De hecho, en el tercer paso, vos lo que haces es, no tocas obviamente el CAP ni la poli A, porque la acabas de agregar, obviamente no tiene sentido, sino que, al resto del ARN mensajero que te quedó, vos lo que haces es cortás lo que se llama intrones
y empalmás lo que se llaman exones. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda lo que era un intrón y lo que era un exón? ¿Era una parte no codificante? ¿Cuál? ¿Cuál es la parte no codificante? Está muy bien. Intrón. El intrón, muy bien. Los intrones yo los tengo que cortar porque no me codifican para proteínas. Entonces, lo que yo hago es truqui, los corto y empalmo los exones que son fragmentos codificantes. Quien realiza este proceso se llama espliciosoma. ¿Sí? Es una enzima que se llama SNRNP, que se une con otras enzimas más y forma este complejo que se llama espliciosoma. Les repito, me va a cortar a los intrones porque no me codifican para proteínas y me va a pegar los exones. Esto se llama corte o empalme o splicing. Mica, vos me habías preguntado qué era el empalme alternativo. Ustedes tienen Sí, profe. una imagen en el cuadernillo donde les habla del empalme alternativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben qué? Les voy a compartir esa imagen, porque a mí me interesa que la vean. Espérenme un minutín, porque quiero que vean la imagen esa que dice la Mica. Mica, ¿me decís, por favor, la página donde está? Así la buscamos más rápido del cuadernillo. ¿38? ¿38? Sí, pero no sé en PDF. A ver. Espérenme así se las comparto a todos y les explico lo que es esto del empalme alternativo que estoy hablando. Justo está acá. Acá está. Si es en la página 38, está perfecto. Ahora les comparto el apunte para el que no lo tenga a mano. Les comparto el apunte. Ahí les vuelvo a compartir el Power para ver la a ver, ahí está. Fíjense, avísenme cuando se esté ahí se debe estar compartiendo. Fíjense, ¿qué significa el empalme alternativo? Cuando uno corta, como les dije yo, uno obtiene intrones y obtiene exones. Cuando yo corto, lo que en realidad hago es cortar a los intrones y empalmar a los exones. Pero, partiendo de un mismo ARN mensajero, puedo obtener distintos transcriptos primarios. ¿Qué quiere decir acá? Fíjense, acá dice 1 intrón, 2 intrón, 3 intrón, 4. Cuando se hizo el corte, se cortó todos los intrones y me quedó el exón 1, 2, 3, 4. Ahora, partiendo del mismo ARN mensajero que decía 1 intrón, 2 intrón, 3 intrón, 4, cuando se hizo el splicing acá, se cortó también el exón 3. Entonces me empalmaron 1, 2, 4. Se cortó un exón. Entonces, en este caso hubo un empalme alternativo. En este caso se cortó un exón que no se debería haber cortado y por lo tanto el ARN mensajero que ustedes han obtenido es distinto del que había antes. Porque fíjense que el ARN mensajero de arriba quedó 1, 2, 3, 4 y en este quedó 1, 2, 4. Quiere decir que... Eso es lo que nos explicó ayer de los que tenían errores, o sea, que era mensajero con un error. En este caso, cortaron un exón que no se debería haber cortado. Entonces, el empalme es distinto. Entonces, la proteína que se va a codificar a partir de esto va a ser distinta. Entonces, esto es el empalme alternativo. Ustedes, de una misma molécula de ARN mensajero, como esta que tienen acá, 1 intrón, 2 intrón, 3 intrón, 4, puede que cuando se corta y se empalma, se obtengan distintos tipos de ARN mensajeros. A eso se refiere con empalme alternativo. ¿Se entendió, Mica?
¿Vos que me habías preguntado? Sí, profe, pero yo lo que le preguntaba era lo de arriba también. Lo de arriba. Que, Esto, ajá, este es el espliciosoma. Este es el espliciosoma. Esto que tenés acá con forma como como de gusano. El espliciosoma, ujú, es decir, a ver, lo que te está mostrando acá es corte y empalme. ¿Sí? Es decir, mirá, por ejemplo, en el caso de la imagen A, te está mostrando intrón y exon 2. ¿Sí? Acordate que vos tenés que sí, cortar el intrón y empalmar a los exones. Entonces, ¿qué hace el espliciosoma, que es esto que tenés acá como redondito en el medio, que ahí te lo señala la imagen? Lo que hace eso es cortarte la parte del medio, que es donde estaba el intrón, y empalmarte a los exones. Entonces, lo que te están mostrando acá en realidad es el proceso de corte y empalme, mediado por el espliciosoma. Eso es lo que te están mostrando en esta imagen. ah, bien, profe, ok. Bien, vamos entonces. Ya dijimos, esperen que hoy tengo que volver al Power. Hice la transcripción, modifiqué el ARN mensajero. Una vez que yo le hice todas esas modificaciones al ARN mensajero que les mencioné recién, eso de agregarle el CAP, la poli-A y este corte o empalme, una vez que hice todo eso, mi ARN mensajero ahora se llama maduro. Estaba inmaduro y ahora se llama maduro. ¿Qué quiere decir? Una vez que le hice, creo que ya se está compartiendo el cabo. No, ahí. Una vez que le hice la adición del CAP, la cola poli-A, le corté los intrones y empalmé los exones, tengo ARN maduro. ARN mensajero maduro. Segundo paso. Me falta el tercero, que es el proceso de traducción, que es como la parte final de la síntesis de proteínas. Es como donde verdaderamente voy a terminar obteniendo una proteína, una cadena polipeptídica, para decirlo mejor. Ese tercer paso, que es la traducción, antes de verlo, tenemos que ver lo siguiente. Ay, ayer mis dibujos estaban más lindos que estos, no me digan que no, los que hice en el pizarrón. Mis sitios y mis ribosomas eran hermosos. Las chicas se Una compañera le sacó fotos, no, que los comparte. por chicas, me dije que es inmundo los dibujos. Horrible los dibujos. Bueno, esto que ustedes ven acá son ribosomas. Puntualmente, esta es la subunidad mayor y esta es la subunidad menor. Dentro de los ribosomas, yo tengo un sitio A, un sitio P y un sitio E. ¿Por qué insistimos en esto? Porque son clave para entender el proceso de la traducción. Si ustedes no entienden el sitio P, el sitio A, van a decir de dónde sale esto. Entonces, yo voy a tener sitio P en el medio, sitio E, que significa exit, que significa salida, y el sitio A. ¿Por qué estamos viendo los ribosomas? Porque la traducción, que es el paso que vamos a ver ahora, que es el paso final, ocurre acá, ocurre en los ribosomas. Recuerden que lo normal es encontrar a las unidades ribosomales separadas. Se van a juntar, se van a ensamblar cuando se esté haciendo el proceso de traducción. Pero ¿quién más interviene en el proceso de traducción? Por un lado, el ARN mensajero que acabamos de formar, que acabamos de modificar, ese ARN mensajero maduro. Y por otro, esto que tienen acá, que es el ARN transferencia. Miren que igual que el que les dibujé ayer, idéntico. Fíjense, este ARN transferencia o ARNT tiene en un extremo un aminoácido y en el otro extremo el anticodón. Para el que no se acuerda, ¿qué son los codones? Los codones son tripletes de nucleótidos que me codifican para aminoácidos. Si yo, por ejemplo, en el ARN mensajero leo el codón CUG, quiere decir que se va a codificar la leucina. Si en el ARN mensajero leo, no sé, CAU, se va a codificar la histidina.
si leo GCU, se va a codificar la alanina. Entonces, esto que tienen acá se llama código genético y son 3 nucleótidos que me codifican para un aminoácido en particular. ¿Por qué vemos esto? Porque estos codones que ustedes tienen acá son los que van a encontrar en el ARN mensajero. Ese ARN mensajero que ustedes acaban de modificar tiene codones, uno al lado del otro, uno al lado del otro. Estos codones se tienen que unir con el anticodón que tiene acá. Entonces, en el proceso de traducción no solamente va a intervenir el ribosoma, el ARN mensajero y el ARN transferencia. Vamos al proceso de traducción. Y escuchen acá porque acá viene el lío. Ayer a las chicas es como que se los dibujé, miren qué bonito horrible me salió. El proceso de traducción se va a dividir en 3 partes. Una iniciación, un alargamiento y una finalización. Piensen que el fin de este proceso es formar una cadena polipeptídica, un aminoácido al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro. Bien. Ahora, ¿cómo comienza esto? Comienza. La subunidad menor del ribosoma se une con el ARN mensajero que nosotros acabamos de formar. Y llega una ARN transferencia que tiene un aminoácido en el extremo y en el otro extremo el anticodón. Ustedes me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este anticodón de la ARN transferencia se tiene que unir con el primer codón, que ¿cómo se llama este codón AUG? ¿Codón de qué? De iniciación. Muy bien, codón de inicio o de iniciación. Quiere decir que cuando en mi ARN mensajero aparece este codón, se inicia el proceso de traducción. Entonces, llega el ARN transferencia con su anticodón, que fíjense que es A, U, A, G, C. Y este ARN transferencia trae, acá dice formilmetionina. Si el primer aminoácido es la formilmetionina, quiere decir que esto es una célula procariota, porque en nosotros el primer aminoácido es la metionina. Pero no importa eso, porque igual el proceso es igual. Lo que cambia es el primer aminoácido nada más. Entonces, llega el primer ARN transferencia. Acá lo tengo. Se une el anticodón con el codón de inicio. ¿Qué pasa después? Se acopla la subunidad mayor, en esta que tengo acá. ¿Sí? Se acopla. Y este ARN transferencia que llegó primero con el primer aminoácido se ubican en el sitio P, de la subunidad mayor. Esto es la iniciación al proceso. Repito, el primer ARNT llegó con el primer aminoácido y se unió el codón de inicio con el anticodón que traía el ARNT. Se ubicó en el sitio P. Hasta acá llega la iniciación. Si ustedes se ponen a fijar, quienes me traen los ARN transferencia, quienes me traen los aminoácidos, son los ARN transferencias. Por lo tanto, si yo tengo que empezar a elongar esta cadena, necesito que lleguen más ARN transferencia. ¿Qué es lo que pasa en la elongación o alargamiento? Llega un segundo ARN transferencia y se ubica en el sitio A, en el de al lado, en este que estaba vacío, se ubica acá. Fíjense, acá se ubica. ¿Y qué pasa después de eso? Se forma el enlace peptídico entre los dos aminoácidos gracias a una enzima que se llama peptidiltransferasa. Una vez que se formó el enlace peptídico, y ahí me abren los ojos así me escuchan, el primer ARNT que estaba en el sitio P pasa al sitio E, que significa exit, y se va. Chao, nos vimos.
este que está acá. Y este que estaba en el sitio A se corre ahora al sitio P. ¿Qué va a pasar otra vez? Va a llegar otro ARNT nuevo y se va a volver a colocar en el sitio A. Y así sucesivamente se van a ir corriendo. Es decir, el que está en el sitio P se corre al E y se va, y los nuevos que van llegando al sitio A pasan al P. Entonces los ARNT se van corriendo. Esto es lo que se conoce como alargamiento de... Ay, pensé que me habían escrito. Esto es lo que se conoce como alargamiento de la cadena, porque fíjense que lo que yo estoy logrando es ir alargando la cadena de aminoácidos. Profe, una consulta para que en la parte de elongación, ¿para qué se hidroliza GTP? Porque es la molécula de energía. Acordate que vos tenías ATP, GTP, CTP, es decir, es la molécula energética que se va a hidrolizar y te va a dar la energía para que vos puedas llevar a cabo el proceso. En vez de ser adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina, es con guanina en vez de con adenina. Es una molécula energética igual. Entonces, una vez que yo formé mi cadena, fíjense chicos siempre que los anticodones del ARNT se unen con los codones del ARN mensajero, y acá lo mismo, los anticodones del ARNT se unen con los codones del ARN mensajero. ¿Hasta cuándo pasa esto? ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentro qué cosa. Un codón de terminación. Muy bien, el codón de terminación. Los codones de terminación son 3. ¿Cómo eran? AUG es el de inicio. ¿Cómo eran los de terminación? UAG, UAA y UGA. Perfecto. Fíjense que en este caso encontré el UGA. Cuando aparece el codón de terminación, no hay ningún ARNT que llegue. Entonces se liberan lo que se llama factores de liberación. ¿Y qué me provoca eso? Que se separe, que se libere la ARN transferencia, que se libere la cadena polipeptídica que yo venía formando, que las unidades se separen otra vez, y que el ARN mensajero se separe. Entonces, se acabó la traducción. Esto que tengo acá es el polipéptido que yo quería formar. Todos estos son aminoácidos del polipéptido. Entonces, esto es lo que yo quería formar. ¿Se entendió? Sí, Dani. Sí, profe. ¿Y qué le pasa a la cadena de ARN mensajero cuando se libera? Se degrada. Porque, ¿qué pasaría? Es muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si yo a esta cadena no la degradara y la dejara? Se acumularía. Pero más que se acumularía, ¿qué se formaría siempre? Proteínas. ¿Cuál? La misma. La misma. Exactamente, la misma. Si el ARN mensajero no se degradara, siempre la célula fabricaría la misma proteína, la misma. Entonces yo tengo que, si quiero sintetizar otra proteína, tengo que otra vez arrancar el proceso desde el inicio, otra vez hacer transcripción, otra vez modificar mi ARN mensajero y otra vez hacer traducción. Si yo no degrado el ARN mensajero, siempre sintetizaría exactamente la misma proteína. Por eso se tiene que degradar. Profe, ¿y hoy se sintetiza el ARN de transferencia? El ARN transferencia en realidad es un tipo de ARN que, porque lo mismo me podrías preguntar, a ver, vamos por partes. El ARN ribosomal, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el ARN ribosomal? Su nombre se los está indicando. Para ensamblar a los aminoácidos. ¿Para qué? Para ensamblar a los aminoácidos. Bueno, a ver, el ARN ribosomal es el que te forma los ribosomas, chicos. Justamente el ARN ribosomal es el que forma ribosomas.
El ARN mensajero se forma a partir del ADN, lo acabamos de ver, en el proceso de transcripción. Y el ARN transferente o transferencia se encuentran en el citoplasma. ¿Sí? Generalmente pueden estar unidos a un aminoácido o no unidos a un aminoácido. Pero están en el citoplasma. Forman ahí. Bien. Chicos, ¿ha quedado alguna duda del proceso de la síntesis de proteína? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Se entendió un poco mejor que con los videos para los que no han estado presencial conmigo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, les voy a pedir por favor, encarecidamente, que lean la unidad, porque el día jueves vamos a hacer el trabajo práctico de la unidad. Les voy a dar un poquitito de tiempo para que lo hagamos. Entonces necesito, porfa, que para el día jueves lean la unidad número 5. Así que les encargo que lean la unidad. Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar. Me pueden preguntar a mí, o a los que les toque con la Ani el viernes, se lo pueden preguntar a la Ani, a los que les toque el lunes conmigo, me lo pueden preguntar ahí. Es decir, bueno, tienen opciones para poder preguntar. Pero por favor, léanlo, así pueden hacer el práctico. Es importante el hacerlos prácticos, por lo que hablábamos un poco ayer con las chicas, el tema de que por ahí en los exámenes están fallando en la comprensión lectora. No tanto por ahí en el conocimiento, porque por ahí me dicen, pero yo esto lo sabía. Y cuando fueron a leer la pregunta, no entendieron nada de lo que decía la pregunta. Entonces, en ese caso, por ahí no es falta de conocimiento, es falta de práctica en la comprensión lectora. Entonces, les pido, por favor, que la manera de practicar esa comprensión lectora es haciendo los prácticos evaluatorios, es haciendo los exámenes. Entonces, hagan los prácticos evaluatorios, aunque se saquen un 2, pero háganlos igual, porque están practicando. ¿Sí? Y cualquier duda que tengan, igual me pueden consultar. Hasta acá llega la unidad 5, no hay más de la unidad 5. El día jueves, cuando terminemos el práctico, vamos a empezar la unidad 6, que ya está subida al Drive y ya la pueden descargar, que es la unidad de ciclo celular. Así que cualquier duda que tengan de la 5 igual, me pueden preguntar a mí, o los que estén con la Ani el viernes, le pueden preguntar a la Ani, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, muchachos, ¿algo que me quieran preguntar?